Y exactamente una semana después de que el escándalo por el vínculo entre el diputado Espert y este empresario, llamémoslo de alguna manera, por lo menos se hacía pasar por empresario, Fred Machado Escalara, ayer renunció a su candidatura para renovar su banca por La Libertad Avanza y en medio de fuertísimas tensiones internas, no solamente con dirigentes del propio partido, cosa que se vio explicitada en los últimos días con Patricia Bullrich, que insistió varias veces con que Espert tenía que dar explicaciones, pero los socios del PRO, ahí también internamente, fueron muy duros para que finalmente Espert se bajara y finalmente lo hizo. Finalmente ocurrió después de que el viernes a última hora tuviera una reunión con el presidente en Olivos, donde se esperaba precisamente la renuncia, se esperaba que a partir de ese momento se alejara definitivamente de la lista que encabeza en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, sorprendió a todo el mundo cuando él mismo anunció por Twitter que no se bajaba nada y el presidente lo reposteó. Hasta ese momento el presidente lo apoyaba. Recordamos que 24 horas antes el presidente Javier Milei se había reunido con el expresidente Mauricio Macri en la búsqueda de un acuerdo postelectoral para, bueno, diseñar o dar mayor volumen político, vieja frase, a la gestión de este gobierno. Y en ese encuentro habría trascendido que también Mauricio Macri se sumó al pedido que fuera Diego Santilli quien encabezara la lista y ocupara el lugar de Espert. Finalmente, durante el fin de semana decantó la situación y, como bien decía Damián, todos en el gobierno, incluyendo a su propia hermana y a Santiago Caputo, quienes no están de acuerdo en muchísimas cosas, en este tema estaban de acuerdo porque más allá de la situación concreta de Espert, era una enorme dificultad para hacer campaña para todos los demás candidatos, sí, claro, empezando por Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. Anoche entonces Espert difundió un mensaje en su cuenta de la red X, por la Argentina doy un paso al costado, y de hecho cuenta que puso la disposición a disposición del presidente, cosa que se la aceptó. Volvió a insistir en que esto fue una operación orquestada por un sistema que destruyó la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. Después dijo que no tenía nada que ocultar y que va a demostrar su inocencia ante la justicia, sin fueros ni privilegios. De hecho, hay que ver qué pasa con su actual diputación. Todavía le quedan unos meses hasta el 10 de diciembre, ¿no? O sea, ahora lo que está renunciando es a la candidatura, no a su lugar en el Congreso de la Nación. Y acá se abre otro capítulo que probablemente ya con mucha menor importancia en términos de la campaña electoral, pero bueno, esta semana eventualmente en el Congreso podrán los diputados pedir, insistir con que sea parte de la Comisión de Presupuestación, etcétera. Ya pierden muchos sexapil esa pelea, incluso para el gobierno ya no es tan importante sostenerlo en todos esos ámbitos, pero hay un tema no menor y es que Espert no está todavía ni siquiera imputado en la justicia. No, claro. Porque recién arrancó la denuncia. Claro. Recién arrancó la denuncia. Y probablemente, como ya sale de la carrera electoral, ni nos enteremos en qué termina todo eso, si es que termina en algo. El presidente de la Nación rápidamente respondió a este posteo de Espert con un mensaje indicando que el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esta es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Esta idea de nosotros no somos lo mismo también era el cierre del posteo de Espert, que decía: el tiempo va a demostrar que no somos todos lo mismo. Y esa es precisamente la línea discursiva que empieza a perfilarse a partir de ahora en la campaña. No somos lo mismo. También Patricia Bullrich se sumó a los tweets. Muchos intendentes, bueno, no hay tantos, pero por ejemplo el caso de Guillermo Montenegro, claro, empiezan a sumarse las voces que estuvieron sorprendentemente calladas, y era uno de los puntos. Si van a sostener a Espert, bueno, que salgan en masa a defender a Espert. No pasaba nada, el silencio era realmente muy atronador. Ahora sí se ve una estrategia comunicacional, se ve una acción, se ve cierta arremetida
que indica que esta va a ser la línea. No somos lo mismo y probablemente empiecen a sacar viejas historias o no tan viejas, empiecen a sacar los puntos flojos de los candidatos de la oposición con este hashtag, por decirlo de alguna manera. No somos lo mismo, no somos lo mismo, y tal vez traten de dar vuelta así un tremendo golpe que ha sufrido la campaña oficialista en tierra bonaerense, donde ya se habla de una pérdida de puntos realmente fuerte. Después de este tuit habló el presidente, dio una entrevista en un canal mínimamente afín, estuvo con Luis Majul, y entre otras cosas decía esto. Me parece un gesto noble el del profe Espert, a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI. La franquicia local es el kirchnerismo. Recordemos que esto se lo hicieron a Enrique Olivera, se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro. Y el problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas, o sea, se hace lo que es correcto, o sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert, pero lo que estaba ocurriendo es que en lugar de estar discutiéndose la Argentina que queremos, básicamente la propuesta es parar a Milei. Es decir, es una propuesta destructiva. Bueno, ahí estaba la defensa de la decisión de Espert y pensándose adelante y atacando a los adversarios. Un ratito vamos a poner otros fragmentos de la entrevista hablando de también cuestiones postelectorales, ¿no? Claro, y un tema no menor que el presidente, bueno, según para muchos dentro del propio gobierno, con algo de demora, pero el reconocimiento de esto, el caso Espert corría completamente el eje de la campaña que hasta el propio peronismo hubiera elegido, que era esto que bien dice Milei, del freno a Milei. Bueno, se había corrido completamente. Obviamente era algo que no está claro cuánto capturaba electoralmente la oposición, pero está claro que mellaba las posibilidades enormemente, y de hecho seguramente ya las melló, de La Libertad Avanza. En medio de esta conversación, la militancia libertaria y el propio presidente hablaron de, bueno, qué va a pasar entonces con las candidaturas. Hay una cosa que tiene que ver con la ley de paridad de género, que establece que ante la renuncia de un candidato, o el fallecimiento o lo que sea, tiene que ser reemplazado por el siguiente de la lista del mismo género. Por lo tanto, no es que más allá de la voluntad queremos que sea Santilli el que encabece. La misma ley electoral establece que Santilli tiene que ocupar el lugar de Espert. Entonces, ¿quién encabeza hoy la lista? Santilli. El tema es si se llega o no a reflejar en la boleta que cada uno va a recibir en la provincia de Buenos Aires en el momento de ir a votar. Claro, y ahí parece difícil eso. Claro, y acá hay dos cuestiones. Por un lado, durante varios días también, cuando se especulaba con la renuncia, incluso hasta ayer mismo, se hablaba mucho de que terminaba encabezando la segunda de la lista, que era Karen Reijard. Precisamente por esta ley de cupo de género y de paridad, es que en definitiva el que termina subiendo es el tercero, porque es intercalado el género. Ahora empieza a haber discusión de que eso vale solo para, que no vale para el primer caso, porque es verdad, cuando es el primer puesto el que se cae, bueno, la ordenás distinto, sube uno y se mantiene. Se mueve si subiera todo. Karen Reijard, si subiera Karen Reijard, la paridad se mantendría. Pero el texto de la ley dice otra cosa. No, dice otra cosa. El texto de la ley es claro en eso y dice otra cosa, y no es explícito, y de hecho ni siquiera alude a una excepción en el caso de que sea del primer puesto. Se entiende el reclamo, tiene algo de lógica, sobre todo la pregunta es si hubiera sido al revés, si hubiera encabezado una mujer y la que renuncia es una mujer, ¿habría discusión? Porque sube la tercera mujer y se pediría que suba el varón. Es un contrafáctico, toda una discusión sin sentido que se empieza a abrir. El tema la traemos porque no es que no está pasando, claramente. Está pasando. Pero la reglamentación es muy clara, es muy clara. Y de hecho los que más las conocen de esta reglamentación es el propio macrismo, porque es una reglamentación que firmó el propio Macri. De hecho, la ley de paridad de género es desde el 2017, es de la gestión macrista, y la reglamentación para su implementación y de hecho, es
la firmó bueno, cuando era ministro de Interior el actual gobernador Frigerio, ¿no? Y de hecho el propio Macri tiene un antecedente muy ligado a cuando tuvo que renunciar Fernando Niembro. Con lo cual, no recuerdo si estaba vigente la ley de género y se tuvo que hacer este enroque, pero también los parentescos de los casos en cuanto a renuncias, bueno, también hay un antecedente de una renuncia. Y después este otro aspecto para nada menor, que es que desde el gobierno dicen que todavía hay tiempo para reimprimir boletas, que hasta 15 días antes hay tiempo. Depende de la justicia electoral del juez Alejo Ramos Padilla. Claro. Eso por un lado. Y segundo, el costo, que no es menor. No, claro que no es menor. Porque ya está impreso, se dice la mitad del padrón. Y de hecho, estás hablando del principal distrito electoral. Claro, o sea, 40%, 37% de los votantes. La cantidad de boletas, que de hecho parte de la discusión sobre la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel era ahorrar recursos. Pero, de todos modos, digamos, como hoy no existe más la boleta de antes, donde vos veías las dos caritas en grande y eso también servía para hacer campaña y lo financiaba el partido. O sea, plata del Estado, pero lo imprimía el partido. Sí. Hoy eso, bueno, que hagan volantes distintos. Y van a estar la cara de Santilli y la de Reinhardt, digamos. Otra cosa, porque después cuando vas al cuarto oscuro se ve incluso bastante chiquitita la cara. Sí. ¿No? Pero sí, lo más probable es que siga apareciendo Espert en la boleta y claro, la duda es, pero si no está, ¿cómo hago para no votarlo eventualmente? Bueno, no hay posibilidad, digamos. Ya no existiría más en la lista. Es parte de lo que quiere evitar el gobierno si sigue apareciendo Espert en la boleta única de papel que van a recibir los electores. La pregunta es, si imprimieron la mitad, falta imprimir la otra mitad se imprime con Santilli, entonces hay 2 boletas válidas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral lo podría resolver, pero digamos son cuestiones que resuelven seres humanos interpretando la norma, así que puede ocurrir. Santilli, por supuesto, después de que se conoció esto y en medio de este, bueno, clamor en realidad es la aplicación de la ley. Claro. Santilli, jamás se lo hubiera imaginado. No, claro, porque de hecho el mismo presidente, pensando en esto de, bueno, esta semana hay una sesión donde se va a pedir la exclusión del propio expert de la Comisión de Presupuesto y eventualmente también del cuerpo. Claro. Dijo el presidente en esta entrevista, bueno, no hay problema a esta altura que puede ser o Venegas Lynch o el propio Santilli, la verdad que tengo muy buena consideración con él, es decir, el gobierno hoy lo puede usar para visibilizar en el contexto de discusión del presupuesto y tener un candidato. Yo no sé si a Santilli le caerá también ser el nuevo expert. En todo, porque una cosa es, bueno, la candidatura y otra cosa es... Tiene la virtud de tener muy buen diálogo con todos. Santilli. Entonces ahí más difícil que lo ataquen tanto. Y es un tipo que de hecho ha militado con muchos de los adversarios. Entonces también tiene vínculos personales dentro del Congreso y eso le puede servir mucho. Pero bueno, Santilli también expresó su estrategia de cara a lo que se viene en un posteo. No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron el país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente, el kirchnerismo que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país. Esto es lo que posteó Diego Santilli después de conocerse la decisión entonces de José Luis Espert. Hay que ver entonces si Espert no termina bajándose de la presidencia de la Comisión. Para no darle más argumentos. Y no darle una victoria también en el recinto al kirchnerismo. Y de hecho ver si o Venegas Lynch o el propio Santilli es propuesto para que presida la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Difícil que uno se imagine ver a Espert renunciar a su banca de acá hasta el 10 de diciembre, pero también todas cosas que pueden ocurrir.